Ya, pues, se puede ver, ¿no? Solución de continuidad o sí. Ahí estamos hablando de los hematomas, ¿no? O los desgarros, producidos por agentes externos. Sigue. Clasificación. Entonces, puede ver según el agente agresor, según la lesión producida, según los órganos que van a estar afectados y además las complicaciones. Entonces, esa va a ser la clasificación de los traumas genitales. Sigue. Bueno, fíjense entonces esta clasificación dentro de lo que habíamos hablado, ¿no? Según el agente agresor, ¿por qué se puede deber? Se puede deber por acciones punzantes, cortopunzantes, contundente, por compresión o machacamiento, por violación sexual o masturbación. Entonces, todo, por todas esas causas se puede ver según el agente agresor. Ahora, según la lesión producida, ¿qué va a producir todo el sujeto? Va a producir un edema, equimosis, erosiones, hematomas, laceraciones o desgarro, ahí están los grados, primer, segundo y tercer grado, dependiendo que tome, ¿no? El primer grado solamente toma piel, tejido celular, el segundo grado ya toma músculo y el tercer grado ya puede afectar hasta esfínteres. ¿No? Y las laceraciones del pie, ¿no? Hasta donde, según la lesión producida. Luego tenemos en el 3, según los órganos que van a afectar. Por ejemplo, aquí está el perineo, la vulva, la vagina, el recto, el uretro, la vejiga, la cavidad pélvica o tal vez hasta la cavidad peritoneal. Y según las complicaciones que pueda provocar, pueden ser leves o graves. Dentro de las leves están las equimosis, hematomas, infecciones locales, retención urinaria, hemorragia intensa, en la cual ya puede llegar al shock. Dentro de las graves tenemos las lesiones de órganos vecinos, peritonitis, hematomas renal-peritoneales, ya son golpes demasiado fuertes, fracturas pélvicas y infecciones urinarias. Dentro de las lesiones de los órganos vecinos puede haber una ruptura traumática de la uretra, generalmente, que es el órgano que está más cerca, ¿no? Uretra, y después ya si va más arriba la vejiga, el recto y los grandes vasos, los cuales nos van a producir los hematomas intraperitoneales, ¿no? Sigan. Bueno, esa es la clasificación así de sencilla, hasta dónde se extiende el trauma militar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una historia clínica normal, una anamnesis, qué es lo que ha pasado, colocar, a veces esto va hasta la policía, entonces tienen que hacer una buena análisis, con fechas, con horas, con lugares, con todos los detalles, ¿no? Y un examen físico general, a veces este paciente puede ser que presente lesiones en diferentes partes del organismo, pues tienen que ser. Y posteriormente ya tenemos que valorar la hemorragia de la paciente. Y además, si está entrando en shock, lo primero que vamos a hacer es tomar sus signos vitales, ¿no? Si está impotencia, si está taquicardia, entonces urgente, pues tenemos que ponerle, aunque 2 días para reponer por él. Y vamos a hacer el examen ginecológico. Generalmente estas pacientitas ya no se dejan tocar, entonces tiene que ser bajo sedación o anestesia general, ¿no? Y los pasos que vamos a hacer, la asepsia, antisepsia. Vamos a tomar muestras en caso de que sea lesión sexual. Vamos a hacer un sondaje vesical. A veces hacemos el sondaje vesical y por la sonda ya nos sale la sangre. Entonces tenemos que hacer para ver si hay lesión de uretra o de vejiga. Reconocimiento de las lesiones hasta dónde están. La vaginoscopía, que en este caso solamente son la espectroscopía, ¿no? Es lo que hacemos en las prácticas, ¿no? Colocar el espectro. Vamos a determinar las fosfatasas ácidas si es que se presentaran en las secreciones de vagina y además un tacto rectal para ver si es que no hubiera lesiones de la pared rectal. Una vez que ustedes han delimitado, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la sutura, porque mientras más tardemos, más va a crecer el hematoma, más se van a lesionar los tejidos adyacentes. Y aquí tenemos que hacer una colpoide de hemorragias o reconstrucción también de línea en algunos casos, ¿no? Tenemos que hacer, si el hematoma ya estuviera hasta arriba, hasta cavidad, que no podemos trabajar por vía vaginal, tenemos que hacer una laparotomía, tratamiento
de las complicaciones, vamos a hacer una antibiótico-terapia, sí o sí, tenemos que darle una antitoxina mecánica, tenemos que hacer las prevención de enfermedades venéreas, tenemos que hacer serológicos, principalmente el LPR, cultivos para ver si hay alguna inversión, y como les decía siempre, vamos a utilizar analgesias, antiinflamatorios, higiene local, la psicoterapia, que es fundamental en caso de que haya agresión sexual, ¿no? Individual como también con la familia. Siguiente. Una vez diagnosticado, debe abordarse el abordaje terapéutico de la paciente según las consideraciones siguientes. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un tratamiento conservador? O sea, no le vamos a hacer nada. Vamos a poner hielo, vamos a poner, qué sé yo, cremas. Entonces, cuando son hematomas menos de 12 centímetros, entonces es conservador. No vamos a operar, no vamos a abrir, no vamos a hacer nada. Pero siempre que haya estabilidad hemodinámica. ¿Cuándo vamos a hacer una intervención quirúrgica? Para, lógicamente, está creciendo ese hematoma, entonces tenemos que evitar que se necrose o se infecte el músculo principalmente, que va disecando esta sangre del hematoma. Cuando no se localizan los vasos sangrantes, es muy difícil, tenemos que además hacer una cirugía. Y una embolización selectiva, o sea, vamos a cerrar vasos con la localización directa del vaso afectado, pero es un poquito más difícil, ¿no? Igual tiene que ser paciente pequeño, con anestesia general, porque es muy doloroso. Siguiente. Entonces, ¿a qué se deben los desgarros lumbares? ¿No? Entonces, dentro de los traumas genitales, entonces aquí tenemos los partos mal atendidos, los partos precipitados. Aquí llamamos partos precipitados cuando un bebé se sale de golpe, cuando no manejamos bien el parto. Cuando utilizamos los forceps en un parto, también podemos desgarros. Masturbación, principalmente con otros objetos, vale un trauma. Y lo que les decía, la caída de la nenita, están en los partos y golpean la región genital de golpe con un hierro, pues esas son las caídas que golpean. Sí. Dentro del desgarro vaginal es una lesión de la pared de la vagina, de trayecto lateral y longitudinal que rodea la vagina, solo la mucosa o todos los planos de la vagina, inclusive puede llegar hasta esfínter, el recto, que puede también llegar hasta el eje, dependiendo del grado de la conclusión. Entonces, por ejemplo, en un parto, ¿no? Cuando el parto es precipitado, ¿no? Entonces, cuando hay una hiperdistensión de la cabeza, nosotros no manejamos bien el movimiento de la cabecita, pues podemos producir esos desgarros, fíjense, en la imagen de la derecha. Todo está desgarrado, inclusive ya está llegando hasta el esfínter, ¿no? Entonces, en un parto dos, los cuales van a producir cicatrices, y todo se debe principalmente también a cuando utilizamos forceps. Coitos, bebidas, las drogas, agresión sexual, ¿no? Sigue. Entonces, dentro de los mecanismos tenemos partos forzados, rotaciones mal hechas de la cabeza del bebé, cuando utilizamos forceps, cuando el feto es muy grande, pues, también diagnóstico. Cuando hay hendiduras abiertas en las paredes vaginales, entonces nosotros metemos el dedo y tenemos que ver la profundidad, hasta dónde. Por ahí si desgarro llega hasta el ano. Correcto. Para eso es imposible. El diagnóstico es por expresión visual y se complementa con un examen con sonda vesical, porque pero tenemos que hacer el tacto, ¿no? Para ver hasta dónde el tacto rectal, para ver hasta dónde es el desgarro y tenemos que solucionarlo porque ahí va a haber hematomas y va a ser peor. Dentro de las complicaciones, pues lo más temido pues, son las fístulas, ¿no? Vésico-vaginales. A veces ya la orina ya no sale por el recto, sino por la vagina, justamente por una mala reparación de estas fístulas, ¿no? O tal vez recto-vaginales, que también puede salir heces fecales por la vagina, ¿no? Luego, si hay una lesión más arriba, con incontinencia urinaria, entonces que la paciente pierde orina, o también de materia. Sí.
Dentro del desgarro perineal tenemos pues estos 4 grados, ¿no? El desgarro perineal se encuentra entre la vagina y el ano, toda esa región de la figura. Y tenemos 4 grados. El grado 1 es piel y tejido celular subcutáneo. El grado 2 es piel, tejido y más músculo. El grado 3, fíjense que va a llegar ahí en la inferior derecha, que está llegando hasta el esfínter externo del ano, al desgarro A. ¿Y cuál es el grado 4? Cuando ya, además del esfínter, ya está comprometiendo hasta la mucosa rectal. Todo ya hay comunicación entre vagina y mujer. Entonces es un grado 4. Siguiente. Según los criterios aceptados, los desgarros femeninos tenemos que clasificarse. Esta, ¿no? En el tercer grado, la lesión del esfínter anal, en 3A, la lesión del 3A, lesión del esfínter externo menos del 50%. Si están dañando más del 50%, son 3 lesiones. Y cuando hay una lesión del esfínter externo y además del interno, estamos hablando de una esterilidad 13. Lo demás es no. Ahí está, fíjense. Otro desgarro más arriba, desgarro del cuello. Fíjense, el cuello está totalmente desgarrado. ¿No? Esto cuando hay partos mal atendidos, cuando queremos apurarnos y lo sacamos rápido al bebé, se desgarra no solo la vagina, sino también el cervix, el cuello uterino, ¿no? O por utilizar dilatadores, ¿no? O también por violencia sexual. Y fíjense cómo se repara. Agarramos con 2 pinzas aros y desde el ángulo empezamos a suturar. Fíjense con puntos sueltos para que no existan más síntomas. Siguiente. Ahí está, el caso de cuello uterino espontáneo. Cuando hay un pasaje de la cabeza, por un cuello no dilatado totalmente, ojos prematuros, o sea, a veces en los centros de salud a las señoras no está con dilatación completa y les hace empujar. No tiene que empujar a la paciente hasta que esté con dilatación completa, sino el cuello se va a desgarrar. Son desgarros pequeños, son más de 1.5 centímetros, no necesita tratamiento. El cuello se ve un desgarro biconvencional que cicatriza normalmente. Pero aquí es importante que como hemos visto en el anterior cuadro, con 2 pinzas aros vamos a jalar el cervix. Si está sangrando, aunque sea de 1 centímetro, ustedes ponen puntos, porque no, por ahí se va a salir toda la sangre. Hay que cerrar la pila, entonces hacen puntos para que la clínica son poco sangrantes y además tenemos que diferenciar cuando el útero está contraído. No, si no está contraído, también nos puede confundir que la sangre esté viniendo de adentro y nosotros pensamos que es un desgarro del cuello. Siguiente. Desgarro del cuello artificial, ¿no? Intervenciones realizadas con dilatación incompleta, desde ahí dice partos precipitados y bebés grandes, ¿no? Que no van a descubrir todo y no van a ser desgarros tremendos. Desgarros de más de 2 centímetros de profundidad a partir del borde externo del cuello bilateral, tenemos que separar, ¿no? Bilaterales, a veces llegan hasta la estación de la vagina y aún más allá, pues a veces es muy complicado, ¿no? Las clínicas son muy sangrantes, ¿no? Hay una hemorragia profunda en la cual hasta se puede chocar a la paciente, se tienen que poner vías, ¿no? Y tienen que lograr que el útero esté bien contraído para disminuir esta hemorragia. Sí. Hematomas paragenitales. Cuando tenemos hematomas alrededor de los diagramas genitales, tenemos la clasificación que son los infraconeuróticos y los supra. Dentro de los infraconeuróticos tenemos de los rayos menores de Venegia. Esos son los infraconeuróticos. Los supraconeuróticos tenemos el elemento ancho, y el diafragma. Todo lo que está para arriba son los supraconeuróticos. Entonces, fíjense, esos hematomas en la región infraconeurótica, todo lo que está debajo del músculo elevador del ano. Fíjense ese hematoma frontal. Eso es un golpe, fíjense, que así van a llegar los pacientes. Entonces, tiene un hematoma frontal, un hematoma vaginal, un hematoma vulvovaginal. Entonces, ahí hay que poner sonda de cirugía, ¿no? No hay lesión de uretra también. Entonces, aquí hay que abrir y hay que drenar todos sus coágulos,
polineurótico por encima del elevador del ano. Entonces, causa lesión de las ramas de la arteria uterina, se asocia a rupturas uterinas. Poco frecuentes, pero muy graves. Este sí es muy grave, ¿no? Ya que se diagnosticar rápido, porque hasta que se tarde en diagnosticar, la paciente se muere, ¿no? Justamente por hemorragias internas. Y como son grandes vasos, principalmente de la arteria uterina, ramas de boca se caen, entonces la paciente se choquea. Y ahí fíjense, hace un cráter por los poros, van disecando todo de la sangre. No todo lo que encuentra se abre paso de los poros. Y es complicado. ¿Sí? Hemos dicho supraponeurótica es por ruptura uterina, ¿no? Cesárea previa menor a 2 años, tumores uterinos, ectomizados, como miometomías. A veces hacemos cirugía de mioma y ese paciente va a parto y va a tener ruptura uterina. Perforación uterina, principalmente los que hacen ahí los degrados en la ceja. Ahí están, ¿no? Lesiones, perforan el útero, hacen el degrado en el pecho. O con el esterómetro lo perforan el útero, porque es un trauma genital supraponeurótico que nos puede causar también una hemorragia severa. Ojo, si no sabemos hacer el AMER, también sigue. Fíjense, hay un trauma con una solución de continuidad a nivel de la vagina, del introito vaginal. Sigue. ¿Eso qué será? Fíjese, es una niña, ¿no? Una niña que ha recibido una agresión sexual, entonces aquí se está reparando, ¿no? Aquí, ¿de qué grado de desgarro será? Yo creo que es un segundo, ¿no? Y es tejido celular y además músculo, pero no llega al esfínter. ¿Qué grado es? Y eso tiene que reparar con puntos 5. Siguiente. Fíjense, aquí es una niña que ha sufrido una agresión sexual, los yuncas, y la vagina se comunicaba con el ano. Entonces se ha deshecho hasta el esfínter anal. Entonces hemos tenido que reparar esto en 4 tiempos de cirugía. ¿No? Entonces, increíble, ¿no? Frente enfermo, fíjense que todo está deshecho, todo se comunicaba. Pero hemos logrado reparar todo es un estadio 4, ¿no? Sí. Piel, tejidos celulares, interexterno y hay también como comunicación con mucosa, ¿no? Fíjense, ahí estamos introduciendo una pequeña sonda delicada para ver si sale, porque si hay rotura, después va a haber las fístulas, ¿no? Sus heroínas en el vagina. Entonces, ¿cómo se hace? Introduciéndose la sonda. Fíjense ese hematoma. Ha habido esto es un golpe gigante, ¿no? Y ha tardado tanto que el hematoma, fíjense, va deshecho todo. Entonces, nosotros ahí hacemos un corte longitudinal y empezamos a sacar todos los cuadros. Y con puntos simples tenemos que hacer hasta que solamente así cicatriza. No se olviden, aquí tenemos que tener las zonas pobres y con un antibiótico. ¿Sí? Fíjense, es mucho más amplio. Y hay estructura de la uretra. Fíjense, la sonda está yendo hacia la vagina. Desgarros profusos. Cuesta estructural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo importante es diagnosticar y tratar para que no avance estos hematomas.